Me dejaron solo en el día más importante de mi vida para aplaudir a mi hermana, me llamaron manipulador cuando triunfé, lloraron cuando vieron mis fotos, y ahora exigen perdón desde la vida que jamás creyeron que yo sería capaz de construir. Hola, Reddit. Durante prácticamente toda mi vida, mis padres actuaron como si en casa solo hubiera una hija. Yo existía, claro, pero siempre en segundo plano. Así que, con el tiempo, tomé una decisión silenciosa: si ellos ya tenían a su favorita, yo me haría a un lado. Construí mi propio camino y mantuve distancia. Pensé que con eso bastaba. Me equivoqué. Aún no habían terminado de poner todo patas arriba. Antes de que todo explotara, vale la pena explicar cómo empezó realmente esta historia. Me llamo Matías, tengo 27 años y soy ingeniero civil. Soy el hermano mayor de Camila, la nadadora estrella de nuestro pueblo. Según mi madre, la estructura familiar siempre fue clara y simple. Verónica, mi madre, trata a Camila como si estuviera hecha de oro. Rodrigo, mi padre, rara vez opina, se limita a sentir y seguir la corriente de lo que Verónica decide. Y luego está don Ernesto, el padre de mi papá, el único que jamás me hizo sentir menos importante que mi hermana. Ese era el equilibrio. O más bien, el desequilibrio constante. El favoritismo no apareció de golpe. No fue un evento puntual que uno pueda señalar y decir ahí empezó todo. Fue lento, persistente y, siendo honesto, bastante evidente. Ya en la secundaria lo tenía claro, aunque entonces todavía intentaba justificarlo. Recuerdo una feria de ciencias en la escuela. Había trabajado semanas en ese proyecto. Dibujé diagramas, armé una maqueta pequeña, pasé la noche anterior despierto asegurándome de que todo quedara derecho y presentable. Mis padres llegaron al inicio, tomaron una sola foto y se fueron antes de que comenzara la evaluación porque Camila tenía entrenamiento de natación al otro lado de la ciudad. Recogí mis cosas solo. En ese momento me convencí de que había sido mala suerte, nada más. Con el tiempo dejé de esperar. En la secundaria, una ceremonia de reconocimiento académico, algo por lo que había trabajado durante años, fue completamente ignorada porque coincidía con una competencia clasificatoria de Camila. Verónica dijo que mi hermana solo tenía una oportunidad para llegar lejos. Como si todo mi recorrido académico fuera apenas una vuelta de calentamiento. Luego vino la universidad, el punto clave. Desde niño me habían hablado de un fondo para mis estudios. Era la razón por la que no viajábamos mucho, por la que algunas cosas estaban fuera de alcance. Esto es para tu futuro, decían. Pero cuando llegó mi carta de aceptación, la historia cambió. De pronto había gastos médicos, un periodo en el que Rodrigo estuvo sin trabajo, y el fondo había servido para mantener a la familia a flote. Años después supe la verdad por boca de un primo. Una parte importante de ese dinero se usó para pagar el primer auto de Camila y parte del anticipo de su departamento, cerca del centro de entrenamiento. Supongo que eso también contaba como estabilidad familiar. Por no tener ese respaldo, elegí una universidad más económica. Pasé jornadas interminables en laboratorios de ingeniería, trabajé medio tiempo en construcción para mantenerme, y pedí préstamos. Todavía los estoy pagando. No me arrepiento de ser ingeniero civil. Me gusta lo que hago. Pero el camino habría sido mucho menos cuesta arriba si el dinero que me correspondía no hubiera terminado en el carril de mi hermana. No dramatizo esto a diario. No me paso la vida repasando cada agravio, pero sí tomo nota mentalmente para no convencerme de que lo imaginé. El humor seco ayuda. ¿Mucho? Es más fácil reírse con un claro, como no, que fingir que nunca dolió. Conocí a Valentina en la universidad, una de esas noches de estudio en las que nadie termina estudiando y todos terminan hablando de cualquier cosa menos de los apuntes. Conectamos rápido. Nunca intentó arreglar mi relación con mi familia ni usó la frase «pero al final son tus padres». Simplemente escuchó y respetó mis tiempos. Por eso confié en ella antes de lo que esperaba. En todo este proceso, don Ernesto fue el único punto constante. Vive lejos, pero llama seguido. Pregunta por mi trabajo, por Valentina, me dice que está orgulloso de mí sin hacer grandes discursos. Frases simples como «vas bien, muchacho». No sabe cuánto significan. Creí que el favoritismo había tocado fondo cuando me gradué y no fueron. Pero aún faltaba un nivel más. Todo explotó de verdad después de que Camila publicara algo en redes y todo el mundo lo viera. Fue un martes cualquiera por la mañana. Estaba sentado en mi camioneta, frente a una obra, terminando un desayuno mediocre cuando mi celular empezó a vibrar sin parar. Pensé que era un grupo de trabajo o algún problema de coordinación. No. Era Camila. O más bien, un vídeo que había subido a TikTok y que ya circulaba por Instagram. En el vídeo aparecía con su chaqueta de natación, el cabello aún húmedo, poniendo cara de confusión exagerada mientras sobre la imagen aparecía un texto burlón sobre personas que nunca destacaron en el deporte y ahora fingen que sus trabajos de oficina son impresionantes.
La descripción decía algo como, algunos de nosotros si nos exigimos de verdad. No necesitaba que me etiquetara para saber que hablaba de mí, pero igual lo hizo indirectamente, algunos de ustedes saben perfectamente de quién hablo. Los comentarios estaban llenos de risas, emojis de fuego, antiguos compañeros diciendo cosas como brutal o salvaje. Y ahí estaba Verónica, comentando hechos con un emoji de aplausos. Un par de tías compartieron el vídeo. 2 excompañeros me etiquetaron con un «eres tú», como si volvieran a tener 14 años. No respondí. No comenté. Cerré la aplicación y dejé el teléfono boca abajo en el asiento del copiloto. Tenía trabajo real que hacer. Mi día no es glamoroso. Nunca lo fue. Pero es concreto. Es trabajo de verdad. Algo que mi familia jamás entendió. La mayoría de las semanas divido mi tiempo entre planos en una pantalla y jornadas con botas de seguridad en terreno. Ese día tocaba lo segundo. Estaba supervisando la ampliación de un puente pequeño, a las afueras de la ciudad. Viento frío, maquinaria ruidosa, polvo por todas partes. Pasé la mañana revisando alineaciones, haciendo cálculos en papeles sueltos y explicándole a un contratista, por tercera vez, que no podía calcular un ángulo estructural a ojo. Mientras tanto, en Internet, mi apellido, Rojas, circulaba asociado a burlas. Yo seguía ahí, asegurándome de que una estructura quedara firme y segura. Invisible para ellos, pero absolutamente real. El inspector apareció justo a la hora del almuerzo, y sin perder tiempo, empezó a interrogarnos sobre los planes de drenaje que habíamos entregado oficialmente apenas una semana antes. Me quedé de pie respondiendo pregunta tras pregunta, hojeando un archivador con huellas de barro en la tapa mientras el equipo esperaba la autorización para continuar. Era una situación tensa, sí, pero completamente normal para mí. Mientras hablaba con él, no pude evitar pensar en lo absurda que había sido el vídeo de Camila. No estaba sentado en una oficina cómoda tomando café frío ni perdiendo el tiempo. Estaba asegurándome de que una estructura diseñada para soportar miles de autos fuera segura y funcional. Sin embargo, dentro de mi familia, nada de eso parecía importar porque no daba medallas ni aplausos de padres en las gradas de una piscina. Más tarde esa misma tarde, mi jefe me llamó al tráiler de obra. La ciudad había aprobado oficialmente el diseño que yo había liderado durante meses. Correos interminables, revisiones constantes, noches enteras ajustando planos. Todo ese esfuerzo, por fin, tenía un reconocimiento concreto. Me entregó los documentos y me dijo que a partir del próximo trimestre estaría a cargo de un nuevo proyecto. Un pequeño aumento de sueldo, más responsabilidades. No era algo espectacular, pero era una victoria real. Después del trabajo se lo conté a Valentina. Me abrazó. Me hizo 1000 preguntas sobre el nuevo proyecto y me dijo que estaba orgullosa de mí con esa sinceridad tranquila que siempre ha tenido. Luego se lo comenté a 2 compañeros de confianza y le envié un mensaje a don Ernesto. Respondió casi de inmediato. Sabía que lo lograrías. Sigue adelante. No publiqué nada en redes sociales. No tenía ninguna intención de alimentar a las mismas personas que celebraban cada cosa que Camila subía. Esa noche, mientras guardaba mis botas de trabajo, el teléfono vibró otra vez. Era un mensaje directo de Camila. Podrías haber llegado a algo si de verdad te esforzaras. Respondí simplemente. Está bien. Nada más. No insistió. Supuse que esperaba una discusión, una defensa, cualquier reacción. No se la di. Valentina pasó cerca y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que era lo de siempre. No insistió. Solo frunció el ceño de esa manera sutil que tiene cada vez que vuelve a aparecer el caos de mi familia. Un rato después, don Ernesto me llamó. Uno de mis primos le había reenviado el vídeo. Sonaba molesto, pero con ese tono controlado que siempre usa cuando está decepcionado. No gastes energía en eso, muchacho. No tienes que pelear en Internet. Sigue con lo tuyo. La gente ve más de lo que crees. Sabía que hablaba en serio. Y, siendo honesto, escuchar eso de él valía más que cualquier disculpa que pudiera venir del resto. Antes de cortar, le conté algo que aún no le había dicho a nadie más. Se viene algo importante, le dije. Voy a invitarlos, pero ya sé cómo suele terminar. Suspiró. Mándame la fecha. Yo voy a estar. Y así quedó. Aún no lo sabía, pero ese evento que estaba planeando estaba a punto de sacar a la superficie todos los conflictos familiares que llevaban años enterrados. Para entenderlo bien, tengo que retroceder un poco. Valentina y yo llevábamos meses hablando del futuro. Nada dramático, solo comentarios sueltos durante viajes largos o noches de estudio. La propuesta no fue una escena de película, sin música ni fuegos artificiales. Fue en un sendero que ya habíamos recorrido muchas veces, saliendo antes del amanecer porque a ella le gustaba ver cómo cambiaba el cielo desde la cima. Llevaba la caja del anillo en el bolsillo de la chaqueta,
y juro que pesaba como 5 kilos. Cada vez que intentaba tocarla, me temblaban las manos, así que esperé hasta llegar arriba. La luz apenas empezaba a rozar las nubes. Valentina se quejaba del frío en los dedos cuando decidí que ese era el momento. Saqué la caja y casi se me cae. Ella se rió al ver mi cara completamente roja. Le dije que había preparado algo más elaborado, pero lo único que salió fue: ¿quieres casarte conmigo? Las palabras salieron torpes, desordenadas. Ni siquiera me dejó terminar. Dijo que sí de inmediato y me abrazó con fuerza. No había público ni fotos preparadas. Solo nosotros, el aire frío y el equilibrio precario sobre las piedras. Se sintió correcto. Una semana después fui a casa de mis padres para contarles. Tal vez debería haber anticipado cómo reaccionarían, pero aún así fui con una mínima esperanza. Se lo dije primero a Verónica. No reaccionó. «Qué bien», dijo, y en segundos empezó a hablar de los nuevos tiempos de Camila en los entrenamientos y de cómo su entrenador creía que podría clasificar a un equipo regional. No preguntó cuándo había sido la propuesta, ni cómo lo hice, ni nada sobre Valentina. Rodrigo levantó la vista del televisor. «Felicidades, hijo», dijo en voz baja. Nada más. Sin preguntas, sin interés. Fue como contarle la noticia a conocidos lejanos, no a mis padres. Volví a casa negando con la cabeza, sin sorpresa real. Valentina no me preguntó cómo había ido. Ya lo sabía. Volviendo al presente, estaba revisando cálculos de drenaje en el trabajo cuando una prima me escribió. Comentó, casi como al pasar, que Camila iría a un campamento de natación de alto rendimiento ese verano y que mis padres estaban pagando un entrenador privado solo para ella. No reaccioné de inmediato. Pregunté de dónde había salido ese dinero. La verdad, de lo que quedaba de lo que ahora llaman el fondo de emergencia, respondió. El mismo que antes era tu fondo de estudios, hasta que lo reutilizaron. Me tomó un momento procesarlo. Ese fondo, según me habían dicho, se había usado para cubrir los gastos médicos de Verónica y el periodo en que Rodrigo estuvo sin trabajo. Eso fue lo que me explicaron cuando empecé la universidad. Durante mucho tiempo acepté las cosas tal como eran, no porque estuviera de acuerdo, sino porque honestamente no veía otra alternativa. Cuando uno crece dentro de una dinámica así, aprende a normalizar lo que no debería ser normal. En ese entonces me convencí de que no valía la pena discutir, que insistir solo generaría conflictos inútiles. Pensé que así funcionaban todas las familias, alguien destacaba y el resto simplemente acompañaba. Con los años, sin embargo, empecé a unir piezas que antes no veía completas. Primero fue un comentario suelto, después una conversación a medias, y finalmente los hechos encajaron solos. Descubrí que aquel dinero que no existía o cuando yo lo necesitaba había servido para comprar el primer auto de Camila. Más tarde, una parte se utilizó para ayudarla a instalarse en un departamento estratégicamente ubicado cerca del centro de natación. Luego vinieron los viajes, los campamentos de entrenamiento, y ahora, como si fuera lo más lógico del mundo, un programa intensivo con entrenador privado. Siempre había una explicación. Siempre una justificación. Siempre una urgencia. Me quedé mirando el mensaje en la pantalla durante varios segundos, sintiendo como una mezcla de resignación y lucidez me recorría el cuerpo. Nada había cambiado en casi 15 años. El patrón seguía intacto. Cuando Camila necesitaba algo, el sistema entero se reorganizaba a su alrededor. El dinero aparecía. Las prioridades se redefinían. Las decisiones familiares se tomaban sin debate. En cambio, cuando yo pedí ayuda para cubrir la matrícula universitaria, la respuesta fue seca y definitiva: no había recursos disponibles. El fondo estaba vacío. Había que ajustarse. Ese contraste, repetido tantas veces, terminó por desgastarme más que cualquier discusión directa. Durante unos minutos, no más de 5, pensé seriamente si existía alguna posibilidad legal de hacer algo. Tal vez revisar movimientos, preguntar, investigar. Pero enseguida volví a la realidad. No había documentos, ni acuerdos formales, ni promesas escritas. Todo se había manejado de palabra, como suelen manejarse las cosas cuando se quiere evitar dejar rastros. Además, había pasado demasiado tiempo. Y, siendo honesto conmigo mismo, sabía que incluso si existiera una mínima posibilidad, no estaba dispuesto a seguir ese camino. La sola idea de arrastrar a Valentina a un conflicto judicial con mi propia familia me resultaba insoportable. Ella no merecía cargar con una historia que no había creado. No iba a ponerla en medio de reproches, abogados ni tensiones heredadas. Así que tomé una decisión silenciosa: dejar ese tema atrás y concentrarme en lo que sí podía construir. Seguimos adelante con nuestra vida. Valentina y yo continuamos planificando la boda exactamente como la queríamos, pequeña, sencilla, sin pretensiones. Nada de grandes salones ni listas interminables de invitados.
Queríamos rodearnos de personas que realmente formaran parte de nuestro día a día. Su familia, nuestros amigos más cercanos, y algunos miembros del lado de mi padre que, durante mi infancia, sí me habían visto y tratado como alguien con valor propio. No necesitábamos demostrar nada. Solo queríamos celebrar. Elegimos una fecha que funcionara para quienes nos importaban. Organizamos cada detalle con calma, sin prisas, disfrutando el proceso. Cuando todo estuvo definido, decidí escribirle a Verónica y Rodrigo. Les recordé que Valentina y yo estábamos comprometidos. Les indiqué la fecha exacta y dejé claro que era importante para mí. Evité deliberadamente usar la palabra boda. No fue un descuido. Fue una prueba silenciosa. Quería saber si harían una pregunta. Si mostrarían interés. Si mi vida merecía al menos una mínima atención. La respuesta de Verónica llegó casi de inmediato. Camila tiene una competencia muy importante ese día. No podemos faltar. Nos necesita. Nada más. Ninguna pregunta adicional. Ninguna duda. Ningún ¿de qué se trata? La decisión ya estaba tomada. Incluso si el horario cambiaba, ya habían elegido. Rodrigo, como tantas otras veces, guardó silencio absoluto. Escribí un simple «está bien» y cerré la conversación. No sentí enojo. Sentí agotamiento. Era exactamente lo que esperaba y, curiosamente, eso lo hacía más fácil de aceptar. Si les hubiera dicho explícitamente que se trataba de mi boda, sabía con total certeza lo que habría ocurrido: presión para cambiar la fecha, insinuaciones, reclamos disfrazados de preocupación. De esta forma, eligieron sin interferencias. Fue su decisión, no la mía. Esa noche, cuando ya estaba acostado, mi teléfono vibró otra vez. Era don Ernesto. Tu padre me comentó que tienes algo planeado. Envíame la dirección. Voy a estar ahí. Sin excusas. Ese mensaje me sacó una sonrisa genuina. En medio de todo, había alguien que siempre había estado presente. Alguien que nunca necesitó recordatorios ni explicaciones. Y no iba a fallar ahora. La mañana de la boda fue un caos absoluto, muy lejos de cualquier postal perfecta. Nada coincidía con las ideas organizadas que Valentina tenía guardadas en su teléfono. Me desperté con la sensación de estar atrasado desde el primer minuto. Los gemelos no aparecían por ningún lado. Estaba seguro de haberlos guardado la noche anterior, pero no estaban en la funda del traje. Mientras revisaba bolsillos y repasaba mentalmente cada lugar posible, uno de los primos de Valentina apareció preguntando por el cartel decorativo. Juraba haberlo dejado sobre la mesa de la cocina, pero ahora la mesa estaba completamente vacía. En el patio, un niño cruzó corriendo con una caja de jugo y tiró una silla plegable sin siquiera notarlo. Al mismo tiempo, alguien intentaba conectar el altavoz para probar la música, y en cuestión de segundos, dos personas discutían porque ambos aseguraban tener prioridad de conexión. Nada estaba perfectamente coordinado. Nada seguía un plan rígido. Pero todos se ayudaban, se reían y resolvían sobre la marcha. Y eso lo hacía auténtico. Valentina estaba sorprendentemente tranquila. Emocionada, sí, pero serena. Sus amigas iban y venían transmitiendo mensajes: dice que dejes de caminar en círculos o dice que el cartel no es tu responsabilidad. Cada vez que yo me tensaba demasiado, alguien hacía un comentario oportuno que relajaba el ambiente. No parecía una boda sacada de una revista, pero se sentía como hogar. Don Ernesto llegó antes que casi todos. Apenas bajó del auto empezó a quejarse del estacionamiento, evaluándolo como si fuera un problema urbano grave. Los espacios son demasiado estrechos, murmuró, aunque había lugar de sobra. Se acercó directamente a mí, observó mi cuello y dijo: esa corbata parece que sobrevivió a un tornado. Ven acá. La acomodó en segundos. Luego sacó de su chaqueta un pequeño objeto envuelto en tela. Era un prendedor que había pertenecido a mi abuela, el mismo que usaba todos los domingos. A ella le habría gustado este día, dijo con voz firme. Y estaría orgullosa de ti. Yo también. No pude responder. Solo asentí, conteniendo la emoción. Una hora antes de la ceremonia, mi teléfono vibró otra vez. Era Rodrigo. No podremos ir. Cambiaron el horario de la competencia. Esperamos que todo salga bien. Un minuto después, llegó el mensaje de Verónica. No mencionaba la boda. Día muy importante para Camila. Está nerviosa pero emocionada. Deséanos suerte. Me quedé mirando ambos mensajes durante varios segundos, en silencio, mientras a mi alrededor todo seguía avanzando hacia uno de los días más importantes de mi vida. Ese día, antes de que todo comenzara, tomé una decisión sencilla pero necesaria. Le entregué mi teléfono a uno de mis amigos y le dije, casi en tono de súplica: por favor, manténlo lejos de mí hoy. Él no hizo preguntas. Asintió con seriedad y lo guardó dentro de su chaqueta como si estuviera custodiando algo confidencial.
Con ese gesto, lo entendí todo, ellos no iban a venir. Ya no había dudas. La ceremonia empezó con algo de retraso porque el sobrino de Valentina decidió convertir la alfombra del pasillo en una pista de carreras improvisada. Hubo risas, intentos fallidos de controlarlo y algún que otro suspiro nervioso. Pero cuando finalmente todos se acomodaron en sus asientos, el ambiente cambió. La tensión se disipó y el momento se volvió más suave, más humano. Valentina caminó hacia mí con esa sonrisa nerviosa que pone cuando está tratando de no llorar antes de tiempo. Su vestido no era perfecto, al menos no en el sentido de una revista, uno de los tirantes no dejaba de deslizarse, obligándola a acomodarlo una y otra vez. Aún así, estaba increíble. No había nada ensayado ni artificial en ella. Era real, y eso bastaba. Nuestros votos fueron simples. Nada grandilocuente. Ambos nos equivocamos en algunas palabras y eso provocó risas sinceras, de esas que abrigan en lugar de incomodar. Los padres de Valentina ya estaban con los ojos húmedos antes de que llegáramos a la mitad. Mis pocos familiares aplaudieron en un momento completamente incorrecto, pero lo hicieron con tanto entusiasmo que nadie se molestó. Don Ernesto estaba en la primera fila, con las manos entrelazadas, observándome con una expresión que parecía decir que llevaba años esperando ver ese instante. No fue una ceremonia perfecta. Pero fue honesta. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo era verdaderamente mío. Después, el fotógrafo intentó organizar las fotos grupales, aunque fue un caos amable. La gente se movía fuera de lugar, un niño pequeño se negaba rotundamente a quedarse quieto y el viento insistía en empujar el cabello de Valentina hacia su rostro. Aún así, las fotos salieron bien porque nadie estaba fingiendo felicidad. Se notaba en las miradas, en las sonrisas relajadas. Cuando todo se calmó un poco, alguien comentó en voz baja. Tu tía ya publicó algo. No tardé en confirmarlo. La hermana de mi padre había subido una foto nuestra bajo el arco, acompañada de una frase breve, un día maravilloso. Lástima que algunos eligieron estar en otro lugar. No era sutil, pero tampoco era mentira. En los grupos comunitarios del pueblo ese tipo de cosas se difunden rápido. Una prima más joven agregó su propia versión, publicando un reel en Instagram. Su mensaje decía algo como, felicitaciones a Matías y Valentina Rojas. Algunos no estuvieron, pero bueno. Directo, incómodo, y nuevamente, cierto. A la mañana siguiente, Valentina y yo nos fuimos de luna de miel. Nada lujoso ni lejano. Solo un lugar tranquilo, a un par de horas, para desconectarnos. Apagamos los teléfonos por completo. Sin notificaciones, sin mensajes, sin permitir que los conflictos familiares se colaran en nuestros primeros días como esposos. Por un momento, fue como vivir dentro de una burbuja de calma a la que mis padres no podían acceder. Pero en mi familia, la paz nunca dura demasiado. Cuando regresamos, lo primero que hice fue conectar mi teléfono descargado. Encendió, vibró una vez y luego empezó a recibir tantas notificaciones que la pantalla se congeló. Llamadas perdidas, mensajes, grupos explotando, textos de números que ya ni reconocía. No necesitaba abrir nada para saber qué había pasado. Las publicaciones de la boda se habían compartido mucho más de lo esperado. Cuando el teléfono finalmente reaccionó, vi capturas de pantalla enviadas por distintas personas. El post de mi tía estaba circulando por varios grupos locales. Alguien había comentado, ¿no es esta la misma familia que faltó a su graduación hace unos años? Otro agregó, siempre presumían a la hija nadadora. Ahora todo tiene sentido. Había mensajes de antiguos vecinos, familiares lejanos, incluso gente que solo reconocía el apellido. Algunos recordaban situaciones específicas, veces en que Verónica hablaba durante horas de las competencias de Camila mientras ignoraba cualquier cosa relacionada conmigo. Detalles que yo ni siquiera sabía que otros habían notado. El reel de mi prima también había ganado tracción. Y después vinieron los mensajes directos. El primer hilo era de Verónica. Me acusaba de haberlos engañado, de haberlos expuesto a propósito para dejarlos en ridículo. Luego cambió de tono y pasó al reproche emocional, que era su madre, que la había humillado, que yo sabía el estrés que tenía con la temporada de Camila. En ningún momento mencionó la boda en sí, ni el hecho de haber faltado, ni a mí. Después llegaron los mensajes de Camila. ¿Furiosa? Decía que había arruinado su competencia más importante del año, que Valentina me estaba manipulando, que todo había sido planeado para hacerla quedar mal. Me acusó de envidia, de no soportar que ella sí hubiera tenido éxito. Deslicé los mensajes hasta que me dolió el dedo. No había ni una sola felicitación. Ninguna expresión de alegría por mí. Solo enojo porque, por primera vez, otros veían lo que había pasado durante años. No alcancé a responder nada antes de que sonara el teléfono. Era don Ernesto. No preguntó si había visto las publicaciones. Solo dijo, voy para la casa de tus padres. Intenté decirle que no se molestara.
No me escuchó. Colgó. Más tarde, me llamó de nuevo. Su voz estaba calmada, firme, y eso pesaba más que cualquier grito. Me contó que había hablado con ellos, que Verónica intentó justificarse, pero no llegó lejos, que él fue directo, le dijo que había ignorado a su hijo durante años, que cada ausencia, cada excusa, cada vez que hablaba de Camila como si nadie más existiera, contaba. Luego se dirigió a Rodrigo. Le dijo que siempre supo que no era justo y que había elegido callar porque era más fácil. Según don Ernesto, ese fue el momento en que todo cayó. Rodrigo se sentó, se tomó la cabeza y admitió que llevaba años evitando enfrentarlo. Dijo que empezaría en terapia, que quería arreglar las cosas poco a poco. No supe qué sentir ante eso. Querer arreglar algo no es lo mismo que hacerlo. Verónica, en cambio, seguía atrapada en el mismo ciclo, enojo, llanto, negación. Don Ernesto lo resumió con una frase seca: esa mujer es alérgica a asumir responsabilidades. Después comenzaron a llegar mensajes de mis tías maternas. Una avalancha de reproches, acusándome de frío, desagradecido, egoísta. Decían que debería haberle recordado a Verónica qué día era, como si fuera mi obligación insistir una y otra vez hasta ser escuchado. Era ruido. Todo predecible. Así que hice lo único que tenía sentido. Publiqué un mensaje simple en mi propio perfil. Sin dramatismo, sin adornos. Solo escribí una frase clara. Los invité. Eligieron otra cosa. Esa fue la realidad, por más simple y dura que sonara. Y después de eso, tomé una decisión consciente, desactivé los comentarios. No por enojo impulsivo ni por dramatismo, sino porque no tenía nada más que explicar. Había dicho lo necesario. El resto ya no me correspondía aclararlo. Esa noche, cuando el ruido digital se calmó un poco, revisé algo que nunca pensé que terminaría mirando con tanta frialdad: los resultados de la competencia de natación por la que Camila había faltado a mi boda. No lo hice con resentimiento, sino con una curiosidad extraña, casi clínica. El resultado fue normal. No ganó. Tampoco perdió de forma escandalosa. No hubo lesión, no hubo tragedia, no hubo nada que justificara el sacrificio que habían hecho. Simplemente quedó mal posicionada. Muy lejos de la victoria segura que Verónica había anunciado durante meses como si fuera un hecho indiscutible. Ahí entendí algo con claridad brutal. No se trataba de la competencia. Nunca se trató de eso. Se trataba de elecciones, y de a quienes siempre habían puesto primero. Aquella competencia mediocre terminó siendo el reflejo perfecto de años de prioridades torcidas. Con el paso de las horas, los mensajes de mis padres comenzaron a cambiar de tono, otra vez. Rodrigo fue el primero en escribir. Mandó un mensaje largo, ordenado, sin acusaciones ni justificaciones externas. ¿Se disculpaba? Asumía su parte. Nada grandilocuente, nada emocionalmente manipulador. Solo palabras simples, directas. Verónica, en cambio, reaccionó como siempre. Llegaron mensajes uno detrás de otro, cargados de reproches encubiertos. No puedo creer que permitieras que la gente piense que somos malos padres. Nos estás exponiendo. Esto se salió de control. Luego llegaron las notas de voz. No las escuché. No porque no me importara, sino porque ya sabía exactamente lo que iba a encontrar ahí. Finalmente apareció lo inevitable. Querían hablar. Querían arreglar las cosas. Querían reconstruir la familia. Me quedé mirando el teléfono durante varios segundos, esperando sentir la ansiedad de siempre, ese impulso automático de correr a reparar lo que ellos habían roto. Pero no pasó. En su lugar, sentí algo nuevo, una calma profunda, casi desconcertante. Por primera vez en mi vida, su urgencia no era la mía. Querían arreglarlo ahora porque el pueblo estaba hablando. Porque su reputación había recibido un golpe. Porque lo que siempre escondieron puertas adentro había salido a la luz. Y esta vez, no estaba dispuesto a acomodarles el camino. Lo que ocurriera de ahora en adelante sucedería bajo mis tiempos, no bajo los de ellos. Y, sinceramente, no tenía ningún apuro. Acepté reunirme con ellos en un restaurante sencillo, a las afueras del pueblo. Un lugar sin recuerdos, sin carga emocional, sin símbolos familiares. Terreno neutral. Valentina me acompañó. No para intervenir ni tomar partido, solo para estar ahí. Para darme respaldo silencioso si las cosas se desordenaban. Cuando entramos, Verónica y Rodrigo ya estaban sentados. Verónica se veía rígida, con los ojos húmedos, como si estuviera ensayando una escena desde antes de que llegáramos. Rodrigo, en cambio, parecía distinto. No cansado de discutir, no molesto. Estaba desgastado. Como alguien que llevaba demasiado tiempo cargando algo que no sabía cómo soltar. El mesero apenas dejó los vasos de agua cuando Rodrigo habló. Necesito decir algo antes de cualquier otra cosa. Tomó aire. Yo no lo interrumpí.
Me resultó más fácil quedarme en silencio que forzar una respuesta. La verdad, dijo, es que dejé que tu madre tomara todas las decisiones. Me convencí de que no era mi lugar intervenir. No levantó la mirada. Se quedó observando la servilleta que giraba nerviosamente entre sus dedos. Sabía que no era justo, continuó. Lo supe durante años. Evité el conflicto porque pensé que así mantenía la paz. Creí que tú estarías bien porque siempre fuiste el que no pedía nada. El que aguantaba. Me equivoqué. Fue la declaración más honesta que le había escuchado jamás. Luego explicó que había comenzado terapia. Que tomó esa decisión después de la conversación con don Ernesto. Dijo que no esperaba perdón inmediato. Solo te pido la oportunidad de demostrar que esta vez voy en serio. Después, sin dudarlo, habló del fondo. Dijo que estaba dispuesto a devolver lo que pudiera, poco a poco, según sus posibilidades. No como una solución mágica ni como moneda de cambio, sino como un acto de responsabilidad. Eso, más que cualquier otra cosa, me sorprendió. Verónica intervino enseguida y el ambiente cambió de forma abrupta. Nos dejaste completamente expuestos, dijo. Nos sorprendiste. Ni siquiera sabíamos que era tu boda. Deberías haber sido más claro. Ahora todo el mundo cree que no nos importas. Saltaba entre la defensa, las lágrimas, la negación y las excusas, como esperando que yo la detuviera y le diera la razón. Valentina se mantuvo en silencio, con la mirada baja, sin reaccionar. Yo estaba apoyando a Camila, insistió Verónica. Eso hace una madre. Ella tenía oportunidades reales. Hice lo que debía por su futuro. La dejé hablar hasta que se quedó sin palabras. Entonces comencé a enumerar. Sin reproches. Sin dramatismo. Solo hechos. La feria de ciencias en la secundaria. Mi premiación escolar. La noche de reconocimientos. La universidad. Mi graduación. El fondo. El auto. El departamento. El campamento. El entrenador privado. Cada evento ignorado. Cada logro minimizado. Cuando terminé, Verónica ya no hablaba. Miraba la mesa como si recién comprendiera la dimensión de todo. Rodrigo parecía haberse quedado sin aire. Puedo intentar reconstruir algo contigo, papá, dije. Lentamente. Si tus acciones acompañan tus palabras. Luego miré a Verónica. Con usted necesito distancia. No estoy listo para más que eso. Necesita trabajar en usted misma, no en mí. Quiso responder, pero se contuvo. Tal vez entendió, por primera vez, que insistir solo empeoraría las cosas. Nos fuimos poco después. Sin escenas, sin abrazos, sin gritos. Solo la verdad expuesta, sin adornos. Días más tarde, Camila me escribió. Quería hablar cara a cara. Acepté para cerrar el ciclo. Nos encontramos en un parque junto al río, un lugar común, sin simbolismos. Llegó vestida para entrenar, como si su identidad no pudiera separarse de eso. La gente me está tratando como si fuera la villana, dijo apenas llegó. Ni un saludo. Siguió hablando. La natación es todo lo que tengo. Cuando la gente empezó a hablar, quedé mal. Mamá quedó mal. Hiciste quedar mal a toda la familia. La dejé hablar hasta que se quedó sin argumentos. Esperaba que yo me disculpara. En lugar de eso, le respondí con calma. No intenté avergonzar a nadie. Solo dejé de fingir que esto nunca pasó. Me llamó dramático. Luego mencionó a Valentina, buscando provocarme. No reaccioné. No discutí. No alimenté el conflicto. Cuando entendió que no iba a seguirle el juego, la conversación se apagó. Se fue sin despedirse. Volví a casa caminando con una sensación extraña, difícil de definir. No era satisfacción ni mucho menos triunfo. Era más bien una calma cansada, como cuando uno deja de perseguir explicaciones que sabe que nunca van a llegar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que ya no tenía energía para exigir respuestas a personas que jamás estuvieron dispuestas a darlas. Esa misma noche sonó el teléfono. Era don Ernesto. No hizo preguntas innecesarias. Fue directo, como siempre. Me dijeron que hablaste con ellos, comentó. Por lo que escuché, mantuviste la cabeza fría. Estoy orgulloso de ti por eso. Le conté, sin entrar en demasiados detalles, cómo había sido el encuentro. Escuchó con paciencia y luego dijo exactamente lo que necesitaba oír en ese momento, que hay personas que no cambian hasta que pierden algo que daban por garantizado, y que esa pérdida no era responsabilidad mía. Sus palabras no arreglaron todo, pero acomodaron algo dentro de mí. Con el paso de los meses, el trabajo volvió a tomar impulso. Una mañana, mi jefe me llamó aparte y me entregó un proyecto nuevo. No tenía nada que ver con el asunto del puente ni con el remolque de obra. Este era más grande, más complejo, con un alcance mucho más amplio. Lo acepté sin dudar. Sentí que, al menos en ese aspecto de mi vida, las cosas avanzaban con firmeza.
Mientras todo lo familiar seguía siendo ruidoso y desordenado, el trabajo era simple: presentarse, hacer lo que correspondía y construir algo real. Ese fue el verdadero punto de quiebre. No fue un momento dramático ni definitivo, sino el instante en que mi vida dejó de girar alrededor de lo que mis padres hacían o dejaban de hacer. A partir de ahí, todo empezó a moverse hacia adelante. Pasaron algunos meses y la rutina se volvió estable, algo completamente nuevo para mí. No había discusiones inesperadas, ni mensajes explosivos, ni crisis familiares repentinas. Solo calma. Valentina y yo encontramos un ritmo que funcionaba. Los fines de semana nos ocupábamos de arreglos pequeños en la casa, una repisa inestable en el lavadero, detalles pendientes, discusiones ligeras sobre colores de pintura que nunca pasaban de una broma. También hablábamos mucho sobre objetivos sencillos, cosas posibles, planes que no dependían de nadie más. Yo estaba absorbido por el nuevo proyecto laboral, pero de una manera positiva. Valentina también avanzaba en su propio trabajo. Cada noche sentíamos que estábamos construyendo algo paso a paso, sin necesidad de aprobación externa. De manera puntual, mes tras mes, Rodrigo enviaba un pago pequeño. Cada sobre incluía una nota escrita a mano. Nada exagerado. Frases simples como «sigo intentando hacer lo correcto» o «sé que esto llega tarde». A veces el monto era mínimo, pero la constancia decía más que la cifra. Además, continuaba con terapia, algo que mencionaba solo si yo preguntaba. No había gestos teatrales ni intentos de quedar bien. Solo esfuerzo silencioso. Por ahora, eso era suficiente. Verónica, en cambio, permaneció en silencio durante bastante tiempo. Hasta que una tarde llegó un correo largo. Fue la primera vez que escribió sin culpar, sin distorsionar ni justificar. Contó que había comenzado su propio proceso terapéutico y reconoció que había centrado todo en Camila porque confundió ser buena madre con impulsar constantemente el éxito de su hija. Admitió, sin rodeos, que había olvidado que tenía 2 hijos. Se disculpó sin excusas. Leí el mensaje completo, lo dejé reposar y lo volví a leer. No solucionó nada de inmediato, pero fue el primer gesto real de responsabilidad que recuerdo de ella. Le respondí agradeciendo la disculpa y deseándole constancia en ese proceso. No abrí más la puerta. La distancia seguía siendo necesaria. En cuanto a Camila, su temporada de natación terminó sin grandes resultados. Ni fracasos ni triunfos. Simplemente promedio. Para alguien que creció escuchando que estaba destinada a algo extraordinario, esa normalidad fue un golpe duro. Me escribió un par de veces quejándose de que ahora la gente la veía como la villana y de que deseaba que todos siguieran adelante. No discutí ni intenté consolarla. Me limité a decir que esperaba que encontrara claridad. Un sábado tranquilo, por la tarde, apareció en nuestra puerta. Valentina y yo estábamos reorganizando la sala cuando escuchamos el golpe suave. Al abrir, Camila estaba ahí, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos enrojecidos, como si hubiera pasado todo el trayecto conteniendo el llanto. Antes de que pudiera decir algo, don Ernesto, que estaba de visita, se acercó detrás de mí y dijo con firmeza: «Déjala pasar». Camila entró despacio, como si temiera que cambiara de opinión. Se frotaba las manos, caminaba de un lado a otro cerca del sofá. Don Ernesto se sentó frente a ella, observándola con esa mirada serena que siempre tuvo. Tras unos segundos, Camila se quebró. «Lo siento», dijo. No fue un pedido exagerado ni dramático. Fue una disculpa cansada, honesta. Reconoció que había sido cruel, que Verónica también lo había sido, y que no lo vio antes porque siempre le repitieron que era especial y necesitaba apoyo. Confesó que creyó que eso significaba que yo no necesitaba nada, y que estaba equivocada. Lloró sin intentar ocultarlo. Valentina se sentó a su lado en silencio, acompañando sin intervenir. Camila explicó que recién con el conflicto de la boda entendió el daño real del favoritismo. Escuchar a otros describirla como egoísta la obligó a enfrentarse a lo que había sido. Dijo que faltar a la boda le resultó insoportable cuando comprendió lo que había perdido. «Quiero arreglar las cosas», afirmó. «Sé que va a llevar tiempo». Eso fue lo que me hizo creerle. No pidió perdón inmediato ni fingió que todo podía volver a la normalidad de un día para otro. Solo dijo la verdad. Tal vez por primera vez. Le dije que la perdonaba. No de forma absoluta ni ingenua, sino porque ya no quería seguir cargando con enojo. Perdonar no significaba cercanía inmediata, solo la disposición a intentarlo algún día. Asintió, se secó el rostro y agradeció. Fue la conversación más tranquila que hemos tenido. Don Ernesto se levantó después y sentenció: «Bien». Eso era necesario. En su idioma, eso equivalía a un aplauso. Más tarde, como solíamos hacer cuando nos visitaba, salimos a caminar despacio por el barrio. El aire era suave y el cielo tenía ese color previo al atardecer.
Caminaba con las manos cruzadas detrás de la espalda, sin apuro. Tras unos minutos, dijo que durante años se había esforzado por personas que nunca lo encontraron a mitad de camino, y que tardó demasiado en entender que estaba gastando su energía en vacío. No puedes arreglar a quienes no se presentan, agregó. Pusiste límites y te mantuviste firme. Así se cuida la cordura. Valentina apretó mi mano. En ese momento sentí algo distinto. No revancha ni validación. Alivio. Un silencio limpio donde antes pesaba todo. Nada era perfecto, quizá nunca lo sería. Pero la vida que tenía ahora, con Valentina, con don Ernesto, con trabajo estable y paz real, era algo que había construido sin esperar reconocimiento familiar. Al volver a casa, vi a don Ernesto acomodarse en una silla del porche y pensé en todo el camino recorrido. No soy de frases grandilocuentes, pero la verdad era simple, dejé de perseguir a quienes nunca venían. Y así, por primera vez, estaba bien donde estaba.